fui a la reunión del juvenil y ahí empezamos me invitaron a que me sumara a la campaña de Felipe, y entonces yo iba, cuando salía de la escuela me iba a la campaña de Felipe, en las tardes iba a la campaña, eran días en que hacíamos muchísimas cosas. El juvenil para mí fue después una experiencia, pues, de esas que te atrapan, ¿no? Porque no solo vas generando una identidad, sino que vas aprendiendo un montón de cosas y te vas metiendo y vas empezando a entender cómo funciona la política y te vas formando. Todo el trabajo lo hacíamos voluntarios, yo iba en las tardes y les ayudaba a hacer monitoreo de medios de comunicación, y en las noches nos íbamos a colocar propaganda. Eran tiempos en que la política, y sobre todo el PAN, éramos vistos por la sociedad con un rostro distinto. Me iba en camión a visitar estructuras municipales, cuando había carro del partido, pues nos íbamos en carro del partido. Cuando había alguien que quisiera ir conmigo, pues me iba acompañado, y si no, pues me iba solo. Y en algún momento, bueno, pues la gente del PRI nos detectó y nos echaron para variar a las patrullas del Estado de México, pintadas de blanco y negro, con Emilio Chaufete, gobernador del Estado de México. Bueno, pues entonces aquello era la encarnación del diablo, ¿no? Y si alguien me pregunta por qué soy antipriista, te diría que por eso y muchas cosas más. Mi mamá tenía un Datsun 80, que era por supuesto lo único que teníamos, y ese carro era el caballito de batalla. Y ahí, antes de llegar a Guajúmbaro, en una curva, chocamos de frente con una camioneta, porque entre que el parabrisas traía hielo y el sol estaba de frente, pues yo perdí la referencia. Yo iba manejando, por supuesto. Choqué contra una camioneta, afortunadamente. El único deceso fue el del Datsun 80. Entonces, pues esa es una de las cosas que pasaban por andar en esto, ¿no? Pues así me tocó, especialmente después de que se chocó el Datsun 80, fui un panista de a pie, absolutamente. Literalmente era ya un panista de a pie. Tengo muy grabado en mi corazón, es cuando yo fui candidata en el 2001, y en ese entonces yo estaba preocupada porque tuve que dejar mi trabajo para dedicarme a la campaña, pero Toño me dijo: no te preocupes, Pili, yo le entro contigo, yo te apoyo. Y fue verdaderamente comprometido conmigo. No hubo una sola semana que él no me diera el apoyo que yo necesité. En realidad entré primero al partido a trabajar como auxiliar de medio tiempo cuando estaba en la universidad, tenía 19 años. Y ahí, pues por mi edad, coincidió que pues las filas a las que yo tendría que pertenecer en el partido eran precisamente Acción Juvenil. Y pues de la escuela era irnos al trabajo, ahí lo encontraba, en las oficinas del Comité Directivo Estatal. Eran tiempos muy, muy bonitos en que lo que más te moviera era la convicción. Y yo creo que esa es la gasolina que le está haciendo falta al PAN en estos momentos, la convicción, ¿no? Por eso entré yo al PAN, porque yo estaba convencido de que si no iba yo a trabajar porque este país cambiara, porque este país se democratizara, porque tuviéramos más libertad, nadie lo iba a hacer. Esos eran tiempos definitivamente muy diferentes, ¿no? Y que confirmaban la necesidad de transformar el país y la necesidad de seguir peleando por la democracia. La batalla, había que sacar al PRI de los pinos y había que sacar las tepocatas. Yo creo que por eso nos dolió tanto lo que pasó con Fox ahora en la campaña del 2012. Cuando salió Ernesto Zedillo a decir que había ganado Fox, yo lloré. Era una legislatura en que éramos 6 de 40 los diputados del PAN. Hasta ese momento éramos la que había sido la más numerosa, pero bueno, pues seguíamos siendo una legislatura muy pequeña. Y entonces pues nos tocaba hacernos respetar, porque pues ser 6 de 40 de repente te puede relegar a la irrelevancia, ¿no? Pero nos fue bastante bien. Pero por cuestiones del destino empezamos a tener cierta rivalidad política de manera natural, y Toño Plaza se me hacía una persona muy dura, y pues veníamos ya de 10 años de batallas internas. Quiero decirte que para mi sorpresa, cuando él es coordinador de los diputados del PAN, a pesar de esa diferencia que había entre Toño y yo,
siempre fue muy atento conmigo y siempre estuve enterado de las decisiones que se tomaban en el Congreso. Y la verdad es que me sorprendió su trabajo como compañero diputado y coordinador de los diputados de la bancada del PAN. El tema del grupo parlamentario para mí fue muy importante. Durante la legislatura fuimos 3 quienes ocupamos la coordinación. Por tiempo yo fui el que duró más, duré casi año y medio como coordinador del grupo. Y durante los 3 años fuimos un grupo que, a pesar de que teníamos diferencias internas, nunca votamos dividido, siempre fuimos muy respetuosos de la unidad necesaria para que el grupo parlamentario fuera respetado. Y a mí me tocaba atender al grupo de los exbraceros, aquellos que se hicieron famosos cuando le quebraron las macetas a la mamá de Fox. Y bueno, yo sé lo que es negociar en condiciones muy adversas, ¿no? Rodeado por cientos, a veces miles de manifestantes. No hay nada que pueda definirte como ser humano tanto como ser papá. Porque todo lo demás cambia, ¿no? Puede ser un título, un cargo, cualquier cosa. Puede ser pasajera, es efímera, pero desde que sabes que vas a ser papá, y el día que yo supe que iba a ser papá de Sofía, pues hasta el día que yo me muera voy a ser papá de Sofía. Yo sencillamente no quiero que un día ya grande Sofía llegue y me diga ¿por qué no hicieron nada? Yo quiero poderle decir que yo hice algo por este país, que yo hice algo por este mundo, que yo hice algo por darle una oportunidad mejor para vivir. Sino que auténticamente ella pueda vivir en un México mejor. Un México más libre. Yo decía, si estudié es para trabajar. Y él siempre me ha apoyado. Nunca, al contrario, de hecho me ha alentado a seguir haciéndolo, a que me siga preparando, a que me desarrolle en ese aspecto laboral. Yo me siento muy orgullosa de él porque en medio de ciertas privaciones y de muchas limitaciones, todo lo que le pudimos dar, él lo aprovechó, lo valoró al máximo. La vocación del PAN es gobernar. Un partido no puede entenderse como simple oposición o como simple discurso. La vocación es gobernar, es hacer tu visión, y en este caso es llevar el humanismo al gobierno, es tener la posibilidad de transformar la realidad en beneficio de otros, es la posibilidad de cumplir con ese anhelo panista del bien común. Y pues la etapa de mi vida en la que esto ha sido más gratificante, sin duda alguna, es como delegado de Cedesol. El llevar los valores de acción nacional, de bien común, de humanismo, de dignidad de la persona a la realidad de gobierno. Ha sido de contacto muy directo con las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales él ha tenido interés en particular de apoyar sin distingos. Supe que había una propuesta y que estaba un lugar para coordinar este programa de estancias infantiles. La verdad es que yo, sin conocerlo, pues solo con mis papeles, su entrevista, y me quedé ahí. Me dio la oportunidad. Yo creo que cuando llegué, pues obviamente había mil comentarios de que pues a lo mejor era un poco cerrado, que no sé, cualquier comentario. Y cuando tú lo estás tratando y cuando lo conoces, y sobre todo cuando estás trabajando con él, te das cuenta que no es elitista, tampoco es cerrado y ni nada por el estilo, al contrario. Porque una vez que te haces amigo de él y conoces todo lo demás, te das cuenta que es una persona que sabe ser amigo, que cumple su palabra y que además es bueno en lo que hace. Yo a Toño lo conocí, lo visualizo en el PAN, enamorado del partido, realmente preocupado porque el partido cumpla todos esos ideales que los que desde el juvenil entramos o los que nos acercamos porque verdaderamente creemos que es la mejor opción. Es alguien que conoció al partido y por conocerlo se enamoró de él.
y quiere que el partido siga creciendo y siga haciendo eso que lo llevó a enamorarse de él. Yo veo que está capacitado para dirigir un comité así en el Estado. Si yo he visto cómo trabaja, que lo que empieza lo termina y con aquel empeño, que así lo haga. Y lo que se le presente de nueva oportunidad de trabajar, que esté seguro que lo va a poder hacer, porque tiene la capacidad de hacerlo. Tú dices, bueno, tenemos una persona comprometida que es trabajadora, sobre todo que es justa y que siempre está viendo por los militantes. Siempre ha sido un muchacho que tiene un lugar en el partido y creo que Toño va a hacer el esfuerzo de trabajar por integrar, por unir al partido, por hacer una unidad. Eran tiempos en que la política y sobre todo el PAN éramos visto por la sociedad con un rostro distinto. Éramos los diferentes, éramos los que estábamos cambiando el país. Era un partido en que la gente nos daba el beneficio de la duda, de honestidad, de rectitud de intención.